La verdad es que no hay nada que nos haga conocernos más como cuando estamos en una situación límite, cuando estamos en una situación desesperada, una situación en la que parece que no hay salida. Es ahí cuando nos conocemos más. Y en esos momentos es cuando florece lo que de verdad somos, lo que hay en nuestro corazón. Y lamentablemente lo peor de nuestros corazones sale en los momentos más complicados, más límites, donde estamos desesperados. Porque el corazón da rienda suelta a todos sus deseos y sabemos que la gran mayoría, si no todo el corazón, está lleno de malos pensamientos, como decía Jesús. Y es por eso que se dice que en los malos momentos es cuando conocemos mucho de la sinceridad de los amigos, por ejemplo. Solo en los malos momentos sabemos cuáles son los verdaderos amigos. Aunque también podríamos decir que en los malos momentos o los momentos límites y desesperados es cuando más sabemos acerca de nosotros mismos, lo que podemos resistir, lo que podemos superar, lo que puede con nosotros. Hoy el texto que vamos a leer habla acerca de las tentaciones, de las pruebas, del mal. Y vamos a tener tiempo de adentrarnos en este texto esta mañana, pero a mí me gustaría antes contaros una anécdota, no es mía, es de un antiguo misionero escocés que nació en el siglo XIX. Él se llamaba John Paton y él quiso viajar como misionero a lo que se conocían antes unas islas que se llamaban las Nuevas Hébridas, que eso estaba al este de lo que hoy es Australia y Nueva Zelanda. Los habitantes de las Nuevas Hébridas eran personas que tenían unas prácticas un poco horrendas. Por ejemplo, si un hombre, un varón, moría, mataban a su mujer para que le sirviera en la otra vida. O incluso cuando había guerras entre ellos, el bando que ganaba tomaba a los perdedores, los cocinaba y se los comía. O sea, tenían prácticas caníbales. A esa isla y a ese pueblo fue al que John Paton, este misionero, fue porque les quería hablar del Evangelio de Jesús. Lo sorprendente de la historia es que durante todo este tiempo en que John Paton estuvo allí, en las Nuevas Hébridas, y trabajó por llevar el Evangelio a estas tribus y a estos caníbales, una noche un grupo de nativos de allí rodeó su choza, rodeó su cabaña, su casa, y la intención que ellos tenían era quemar aquella choza con él dentro, con su mujer y también con un grupo de misioneros que estaban, ¿no? Entonces él y su mujer empezaron a orar, pasaron la tarde orando, llegó la noche, pasó la noche, y cuando ya estaba amaneciendo por la mañana, miraron a través de la ventana y vieron que ya no había nadie, de todos aquellos que le rodeaban para quemarlos y matarlos. Todo quedó ahí, si no fuera porque un año después el jefe de la tribu que esa noche fue a matar a John Paton y a toda la gente que con él estaba, se convirtió a Cristo y dio esa coincidencia providencial en el que John Paton y él se encontraron. Entonces, cuando recordó aquello, John le preguntó al jefe de la tribu qué fue o qué sucedió, por qué se marcharon, por qué no quemaron aquella noche su choza con todos los que allí estaban. Y el jefe de la tribu le dijo que era lo que pretendían, pero que no pudieron debido a la gran cantidad de hombres que estaban rodeando su choza. Claro, John se quedó un poco perplejo ante lo que le había dicho y le dijo: no había hombres rodeando nuestra choza, ¿no? Solo estaban ellos. Y el jefe le volvió a insistir: sí había hombres. Vimos cientos de hombres con ropas brillantes y resplandecientes parados frente a tu casa con espadas desenvainadas en la mano. Se quedó perplejo, ¿no? Y allí fue cuando él entendió que el Señor envió sus ángeles para proteger a su mujer, a él, a los misioneros que con él estaban. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque es un ejemplo de cómo Dios nos libra de pruebas y de tentaciones y de mal. ¿Qué es lo que habla hoy nuestro texto? De hecho, ya que lo tenéis por ahí, vamos a leerlo. Yo voy a leer, como siempre, todo el Padre Nuestro porque lo estamos leyendo todo, pero hoy nos vamos a centrar en la primera parte del versículo 13. Y nos enseña Jesús a orar así, dice desde el 9: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo vamos a dejar hoy
en ese lugar. Hasta ahora hemos visto cómo Jesús nos enseña a orar a Dios para que supla las necesidades materiales, el pan de cada día, por ejemplo, para que también nos supla nuestras necesidades espirituales, perdónanos nuestras deudas. Y ahora vamos a volver al hecho de que supla otra vez más necesidades y más debilidades que tienen que ver con lo espiritual, pero que se dan dentro de todo lo temporal de esta vida, ¿no? Precisamente, si os fijáis, nuestro texto hoy nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos. Es decir, ¿a qué me quiero referir con esto? Que la frase no es un condicional, no es una frase hipotética, no es si es que pasa, sino no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. ¿Por qué esto es así? Porque es una realidad que ocurre, sí o sí. Y lo primero que me gustaría deciros es esto, que tendemos a ceder ante las pruebas y las tentaciones a las que nos enfrentamos. Sería verdaderamente extraño que ninguno de nosotros supiera por experiencia propia lo que significa estar en una prueba o estar en una tentación. Es decir, todos hemos sentido, no una, sino muchas veces, tentaciones a lo largo de nuestra vida. Y basta recordar esos momentos de tentación, ver cómo nuestra carne es tan débil que parecía que éramos arrastrados a esa tentación o en esa prueba, como por una fuerza misteriosa que no podemos explicar, ¿verdad? Es nuestra propia concupiscencia, como llama la Biblia, nuestro propio deseo ante esas cosas. E igualmente en los momentos de prueba, es decir, cuando sucede algo difícil, algo que no nos podemos explicar, algo que no sabemos dónde está Dios, si es que Dios está, nos cuesta soportar. Porque nos duele, porque querríamos hacer algo para evitarlo o para salir de ahí lo antes posible, para solucionarlo, pero no podemos, no está en nuestra mano salir de esa prueba. Y estas cosas, las pruebas y las tentaciones, son las que nos enseñan cuánta es nuestra confianza o no en aquel que maneja todas las cosas de manera soberana en nuestra vida. Si nosotros tendemos a ceder ante las pruebas y las tentaciones, y no nos engañemos, es solamente por una cosa: por desconfianza. Y por desconfianza me refiero en relación a Dios. Es decir, desconfiamos de que Dios tenga buenas intenciones o de que su voluntad sea tan buena, de que cuando nos veamos en las tentaciones, en las pruebas, Él vaya a tener buenos deseos para nosotros, o que si clamamos a Él vaya a oírnos. A veces os habrá pasado que en muchas pruebas y tentaciones habréis orado, habréis clamado, y parecía que lo único que recibíais era el silencio, como si Dios no estuviera, la prueba continuaba, la tentación seguía durando, la carne tiraba hacia allí. Y entonces eso nos hace desconfiar, pensar: quizás Dios no tiene tantas buenas intenciones conmigo, o no tiene tanta buena voluntad, tantos buenos deseos. ¿Por qué permitiría que sufra esta prueba o esta tentación si verdaderamente Él tiene tan buenos deseos? Por eso nuestra oración no es: Señor, si es que acaso soy tentado, tal y cual. O Señor, si es que el mal me ataca en la vida, tal y cual. O si me pruebas. No es eso, no es un condicional, sino que ya está presente. Va a haber tentaciones, va a haber pruebas. Si no, Jesús no nos enseñaría a orar: no nos metas en prueba, líbranos del mal. Y somos tendentes a caer en las pruebas y en las tentaciones, ¿no? Es por eso que necesitamos clamar y orar. Por eso Jesús nos está enseñando esta oración. Y esto tiene que ver mucho con otra verdad que me gustaría explorar esta mañana con vosotros, y de manera muy breve. Sabemos que la carne, lo que somos nuestros deseos pecaminosos, pecadores, tiende inevitablemente a caer en la tentación, a dejarse llevar por el mal. Eso es verdad. Pero ¿por qué no somos capaces de lo contrario? Es decir, ¿por qué no somos capaces de sobreponernos a la tentación y decir que no, o de ser fuertes en la prueba? ¿Por qué no somos capaces? Por esto, porque no somos tan fuertes de mente y de voluntad como pensamos y como creemos. Y esto pasa, por ejemplo, con algo muy sencillo, con los vicios. Hay gente que, por ejemplo, tiene vicios como fumar o beber mucho, demasiado, ¿no? Y piensan que lo pueden dejar en cualquier momento, pero la realidad es que no pueden dejarlo. Ellos piensan que controlan lo que hacen, pero lo que hacen los controla a ellos. Pensamos que somos más fuertes de voluntad y de mente de lo que deberíamos o de lo que podemos en realidad. Y he puesto el ejemplo de los vicios como puedo poner cualquier otro ejemplo, pero la cosa es que ahí está, ¿no? Que nuestra voluntad y nuestra mente no es tan fuerte. Nos pensamos que somos capaces de todo, pero no es cierto. De hecho, lo contrario es lo cierto, ¿no? Porque se vuelve adictivo, y la adicción hay que cortarla de raíz. No existe una manera muy fuerte, capaz de nosotros mismos, ¿no? Aunque la gente diga, bueno, es fuerza de voluntad, claro.
Si fuera solo fuerza de voluntad, cualquier hombre fuerte de voluntad sería capaz, pero es mucho más, es algo que nos domina, que nos controla. Y aunque es un ejemplo, como digo, muy, muy burdo, ¿no? Muy coloquial, una cosa muy, muy sencilla, nos muestra la realidad de cosas, pues como digo, más importantes. Y cuando nos metemos en lugares, y estoy hablando en lugares ya sea físicos o metafóricos, donde abunda la tentación y donde abunda el mal, nos damos cuenta de que pensamos que somos lo suficientemente capaces de cruzar impasibles el camino, pero no es cierto. Al final, de repente nuestros ojos se van a donde no debemos, nuestras manos tocan algo que no debemos, nuestros deseos van a algún lugar al que no deberían, que fue lo que pasó un poco en el Edén, si lo recordáis, ¿no? Porque es lo que allí tenemos a un hombre, una mujer que tienen realmente la verdadera capacidad, no como nosotros, de escoger el bien y el mal, y cayeron ante el momento en que se vieron tentados. Había una prueba, pero también fue una tentación. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Y cayeron. Claro, sería más fácil si la vida consistiese en A y B, en blanco y negro, en malo y bueno. Pero la realidad de la vida es que nunca nada es blanco o negro. Siempre está todo lleno de matices, de grises, y si fuera tan fácil escoger una cosa o la otra, ¿verdad? Pero no es lo que pasa. Lo cierto, finalmente, en este primer punto, es que estamos siempre expuestos y siempre estamos vulnerables al mal. Y yo con esto no estoy diciendo que el mundo esté tan desatado y sea tan loco como para que seamos tan malos como podríamos. No es verdad, porque Dios, en su misericordia, refrena el mal en muchas formas y maneras para que este mundo no sea el caos que podría ser si nosotros nos diésemos rienda suelta. Pero lo cierto es que vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, el mal, la prueba, las tentaciones siempre están. De hecho, os digo una cosa que ya sabéis, pero para que lo recordéis. En nuestro corazón está el mal. Por tanto, donde vayamos lo llevamos con nosotros. Malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones. Siempre lo llevamos. Y ya sea de fuera o de dentro, siempre estamos expuestos. Nunca estamos libres completamente del mal, de la prueba, de la tentación. Solo que hay momentos en los que somos un poco más conscientes, momentos en los que somos menos conscientes, pero eso no quita la realidad. Siempre estamos expuestos al mal, a la prueba y a la tentación. Esa es nuestra condición, así estamos como seres humanos. Es por eso que titulé este primer punto así, entre la espada y la pared, porque estamos entre la espada y la pared. Porque estamos siempre rodeados entre creemos en Dios y confiamos en Él, queremos hacer su voluntad, pero el mal, las pruebas, las tentaciones vienen allí. Entonces siempre estamos entre esas dos cosas, no sabemos muy bien cómo actuar. Ahora, si este es el primer punto, paso al segundo. Y el segundo lo he llamado la liberación. John Paton, el misionero del que estábamos hablando ahora al principio, de repente se vio expuesto a la tentación, a la prueba, al mal. Un grupo de personas que lo quieren matar está rodeando su choza. ¿Y qué fue lo que pudo hacer John Paton en ese momento límite en el que estaba desesperado, en el que la prueba, la tentación y el mal estaban contra él? Oró. Oró junto a su mujer para que Dios fuese quien los librase en todo caso, ¿no? Reconoció, por medio de la oración, que no estaba ni en él la fuerza, ni la capacidad, ni el poder, ni la estrategia para poder librarse del mal, de la prueba y de la tentación. Y ciertamente ocurre así también con nosotros, quizá en situaciones no tan fuertes como que un grupo de caníbales nos quiera matar, pero sí también ocurre en algunas situaciones de nuestra vida. De hecho, lo primero que me gustaría deciros es esto, que debemos pedir a Dios que nos libre. Es a Él solamente que podemos pedir que nos libre. Ya hemos aprendido que no somos nosotros los que podemos. ¿Quién podrá? Entonces, a lo largo y ancho de toda la Biblia y de todas las Escrituras, vemos que se usa la expresión liberación para mostrar cómo Dios actúa para salvar y para liberar a los suyos en situaciones concretas y particulares, ¿no? Es decir, la palabra liberación hoy día se ha llevado como a otro lugar dentro de la Iglesia. Se piensa que solo tiene que ver con liberar a gente de demonios o liberar a gente de algún pecado que le ata. No necesariamente. O liberación a veces piensan que simplemente es el momento en el que fuimos salvados al creer en Jesús, al mirar a la cruz. Evidentemente estas cosas son así, pero no es solo eso. De hecho, la palabra liberación a lo largo de la Biblia son momentos muy particulares, muy individuales en los que Dios actúa para librar, para salvar. Por ejemplo, cuando vamos allí a Israel o el pueblo hebreo, cuando estaban en Egipto y ellos salen
Y los egipcios lo persiguen, los egipcios quieren acabar con ellos y se encuentran frente al Mar Rojo. Dios los libera, porque Él abre el mar, ellos pasan por en medio como por tierra seca, van hasta el otro lado y cuando los egipcios van a ir, el mar vuelve a cerrarse. Eso es una liberación de parte de Dios. Cuando el pueblo de Israel vive en la época de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía y Israel pecaba contra Dios y Dios los castigaba, cuando ellos se arrepentían, Dios volvía a levantar un juez que los liberaba de la opresión a la que habían estado envueltos por su pecado. Volvía a liberarlos. Y así constantemente, en miles de formas y de maneras. Igual que cuando levantó a Ciro, si mal no recuerdo era Ciro, para que el pueblo pueda volver a empezar a regresar después del exilio de Babilonia. Eso fue una liberación. O en el libro de Esther, cuando los judíos van a ser asesinados en un día, en una fecha concreta, y de repente todas las cosas ocurren de una manera diferente, Dios en su providencia empieza a cambiar todo y los judíos son liberados de aquella muerte. Todo eso son liberaciones de Dios. ¿Y por qué soy tan insistente con esto? Porque cuando hablamos de líbranos del mal o no nos metas en prueba, estamos hablando de este tipo de liberaciones. Que Dios actúe en un momento determinado, de una manera en particular, para liberarnos, para salvarnos de una situación de la que sí o sí vamos a caer, vamos a fracasar o vamos a fallar. Él se muestra entonces en esos momentos como el libertador que nos rescata del mal en el que estamos envueltos, de las pruebas y tentaciones que pueden hacer tambalear nuestra fe. De hecho, esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, porque si os fijáis, Jesús dice una cosa muy interesante, dice, no nos metas en tentación. Eso es lo primero que leemos en esta mañana, no nos metas en tentación. Y aquí hay algo que si lo lees detenidamente parece que chirría, ¿no? ¿Por qué Jesús nos enseña que es a Dios a quien debemos pedir que no nos meta en tentación? Porque Santiago en su carta dice, Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Entonces, ¿por qué Jesús dice, no nos metas en tentación? A Dios. ¿Quién es el que tienta? ¿Dios o Satanás? Sabemos que es Satanás el que tienta, pero sigo preguntando, ¿por qué será Jesús que nos dice esto? Lo explicamos. Más raro se vuelve todavía cuando buscamos en el griego la palabra tentación. Resulta que en griego la palabra tentación no solo significa tentación, significa también prueba. Las dos cosas. Y lo vais a encontrar en la Escritura traducido de las dos maneras, como prueba y como tentación. Y es la misma palabra en griego. Lo explico. Dios prueba a los suyos, pero no los tienta. Satanás no prueba, tienta, que es diferente. Y esto es lo que quería decir un poquito. Que la prueba y la tentación son diferentes, pero se conectan de alguna manera. Cuando Dios prueba, lo hace para que nuestra fe se fortalezca en Él y para que sigamos confiando en Él en medio de la prueba, o para sacar algo de nosotros, o para alejarnos de un mal, lo que sea. Pero Él sí prueba, Él nos prueba. Ahora, cuando Satanás tienta, lo hace para destruirnos, lo hace para acabar con nosotros, para que nuestra fe decaiga, para que no confiemos más en ese Dios que la Escritura nos habla. Sin embargo, toda tentación es una prueba. Y toda prueba es una tentación. Siempre tiene las dos ópticas y las dos perspectivas. Cuando Dios nos prueba, siempre Satanás va a estar ahí para tentarnos y que desconfiemos de Dios. Y cuando Satanás nos tienta, Dios, aunque no es el autor del mal, usa a Satanás para probarnos. Eso es interesante. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es, tenemos que clamar a Dios para que Él nos ayude, para que ya sea que sea Él que nos prueba, o Satanás nos tiente, nuestra fe no decaiga, nuestra fe se mantenga, sigamos confiando que Dios está con nosotros, que nos ayuda, que es confiable, Él es confiable. Claro, Jesús es evidente que no nos está pidiendo que nunca haya tentaciones, porque Él mismo las sufrió. Y más aún, el Salmo 11, por ejemplo, por poner un ejemplo, aunque hoy he puesto un proverbio, pero en el Salmo 11, el versículo 5 dice, Dios prueba al justo. Y en el Proverbio 17, que lo puse hoy, también decía lo mismo, que Dios prueba al justo. Jesús nos enfoca entonces no para que seamos siempre y nunca haya ningún tipo de mal ni ninguna tentación, sino para que seamos librados de caer, de desconfiar en las pruebas y las tentaciones, para que no apostatemos, es decir, para que no neguemos a Dios y su bondad para nosotros en medio de la prueba y de la tentación.
Y si podemos tener seguridad de que somos capaces de superar pruebas y tentaciones, no es por nosotros. ¿Por qué crees que es? Por esto último, porque Dios siempre ofrece una salida a todas nuestras pruebas. Pablo, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, al comienzo del mismo capítulo, él dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y si os fijáis, ¿por qué Dios da la salida? Dice, para que podáis soportar. A veces la salida no es evitar la prueba y la tentación rápido, sino soportar. Tener sus recursos que Dios nos da para soportar. Y esto es lo difícil, porque en todas las tentaciones y en todas las pruebas, a pesar de que son humanas, no son sobrehumanas, y aunque Dios nos da una salida, lo difícil es soportar. Cuando somos tentados es soportar lo que nuestra carne quiere hacer, pero sabemos que está mal. Cuando somos probados por Dios es soportar su mano sobre nosotros, aunque no entendemos lo que está sucediendo, pero sí confiar en Él. Y esto es lo más difícil de las tentaciones y las pruebas: resistir, soportar, aguantar. Pero la promesa es: Dios da una salida con la intención de que nos podamos mantener soportando hasta que todo haya pasado, sea la tentación, o sea la prueba, o sea el mal atacándonos de alguna manera. Quisiera entonces terminar en nuestro último punto. Si hemos hablado acerca de que estamos entre la espada y la pared, pero ahora miramos a Dios y vemos que Él es quien nos libra, entonces quiero ver cómo nosotros como cristianos tenemos algo que, la verdad, ninguna otra religión tiene, y es Dios viniendo a nuestro mundo y haciéndose como uno de nosotros. Y por eso he puesto esto: Dios en el horno de fuego. Porque nosotros estamos en el horno de fuego, pero resulta que en el cristianismo Dios se mete con nosotros en el horno, ¿no? A través de Jesús. Claro, todo lo que he hablado hasta ahora, todo lo que os he dicho de las pruebas y las tentaciones, lo que yo no pretendo en esta mañana es que ahora salgáis de aquí y digáis: qué bien, Jesús me ha dado una lista de cosas que hacer y que no hacer. No, no es mi intención. Tampoco quiero que penséis que la intención de la Escritura hoy, esta mañana, es que mejoremos un poco para poder ser mejores resistiendo en la prueba y en la tentación. Tampoco es esa mi intención ni la intención de la Escritura. No pretendo hacer una clase de coaching ni de motivación en esta mañana, porque tampoco es lo que la Biblia pretende. Lo que pretendo y lo que la Biblia pretende es que pongamos nuestra mirada fuera de nosotros. No en nuestras fuerzas, no en nuestra resistencia, no en nuestra capacidad. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, en aquel que ha venido al horno de fuego con nosotros y que ha sufrido por nosotros. De hecho, lo primero que quiero recordaros está en la carta a los Hebreos, que ya lo vimos hace un año o más. Cristo fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Absolutamente en todas las mismas cosas Él fue tentado. Solamente hay una diferencia entre Jesús y nosotros. Él nunca pecó. Él superó cada prueba. Él superó cada tentación. Y siempre se mantuvo confiando en su Dios y Padre. Y ninguna prueba, ni ninguna tentación, ni ningún mal que lo atacó fue incapaz de vencerlo a Él. Por eso, nosotros sí que necesitamos orar: no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Precisamente porque cuando nos vemos envueltos en este tipo de circunstancias, fracasamos, pecamos contra Dios. Pero Jesús jamás. De hecho, Él lo soportó y salió airoso. ¿Por qué? Por nosotros. Él sabe entendernos en cada una de nuestras tentaciones, en cada una de nuestras pruebas. Él sabe lo que estamos pasando. Él mismo las vivió en su carne. Cualquier tentación o prueba que se te ocurra, Él también la sufrió. Él también la padeció de una u otra manera, incluso a veces más fuerte que nosotros. Pero Él la superó por nosotros. Él fue capaz de vencer por nosotros cuando nosotros fracasamos. Por tanto, Él entiende. Y cada tentación y cada prueba podemos llevarla a Él. No hay nada que a Él le vaya a sorprender de nuestras tentaciones y pruebas. Quizás a nosotros nos dé vergüenza reconocer lo sucio que es nuestro corazón delante de Él. Bueno, Él sabe entender nuestro corazón ennegrecido y nuestras tentaciones y pruebas. Por eso no hay ni una sola tentación que no podamos llevar a Él. Él siempre nos va a comprender, Él siempre nos va a ayudar, Él siempre nos proveerá una salida para que podamos soportar. En segundo lugar, lo que tenemos que decir es esto: que Jesús nos libró del mal por la palabra de Dios. Y algo que no he dicho antes, pero lo digo ahora: la palabra mal, en el griego, o sea, la que está aquí en más líbranos del mal,
se traduce de muchas formas. Hay algunas versiones que dicen líbranos del maligno, es decir, de Satanás. Otras versiones dicen líbranos del mal, como Reina Valera, que es la que leemos. Incluso en otras podríamos decir que se puede decir líbranos de lo malo, ¿no? Un poco más impersonal. Pero sea como sea, cuando estamos hablando del mal, nos estamos refiriendo no solamente al mal como algo impersonal, nos estamos refiriendo a aquel que también está detrás del mal, que es Satanás. Nos estamos refiriendo al mal que hay dentro de nosotros, es decir, todo el mal, en todas sus formas. Satanás, nuestro corazón, el mal que viene contra nosotros de otros, de este mundo, es el mal en toda su plenitud. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿cómo venció? Por la palabra de Dios. Y digo esto porque no solamente conocía la palabra, no solamente la obedecía, sino que la usaba, la aplicaba ¿para qué? Para ser libre del mal y de aquel que era el maligno que estaba ahí tentándole, ¿no? Él revirtió toda la situación, porque cuando Adán estaba en el Edén, disfrutando de aquella vida que Dios le había dado y que de alguna manera también tenía su palabra, es decir, puedes comer de todo esto menos aquello, falló, fue tentado por Satanás y cayó. Pero Jesús se encuentra en el desierto, no en el Edén, y es probado y tentado de la misma manera por Satanás. Y sin embargo, él usa la palabra de Dios para ser libre de la tentación de Satanás. Os recomiendo que volváis a leer la tentación de Satanás a Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, y os daréis cuenta de una cosa. Primero, Satanás lo tienta sin más, pero cuando ve que Jesús está atacándole con la palabra de Dios, entonces Satanás le tienta con la palabra de Dios. Por tanto, Satanás también la conoce. Lo que pasa es que Satanás sabe usarla de una manera que le da la vuelta, ¿verdad? Le hace entender que es otra cosa lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero Jesús sabe lo que significa, y eso también nos debe ayudar a nosotros. Pero Jesús, por la palabra de Dios, nos libró de Satanás, porque Él lo venció, porque Él revirtió toda la situación que había sucedido en el Edén. Y en último lugar, me gustaría que volvamos a mirar al centro de nuestra fe, que como no, pues es la cruz. Y sabemos que por la cruz de Jesús estamos seguros de no apartarnos nunca de Dios. Decíamos antes que cuando oramos esta petición de de ser librados del mal y de que no nos meta en tentación, lo que estamos buscando es que Dios nos sostenga, es decir, que no fracasemos, que no abandonemos la fe, que no nos apartemos de Dios. Y ciertamente la cruz es la mayor prueba que Dios nos ha dado de que Él nos sostendrá y ha prometido que ni una sola prueba, tentación o mal nos hará separarnos nunca de Él. Porque Jesús ha muerto no para abrir la posibilidad a ser salvos, no, Él ha muerto para salvarnos, de manera real, de manera efectiva, y hacerlo para siempre. Si la cruz es nuestra, y para que la cruz sea nuestra, también nosotros tenemos que morir con Jesús en la cruz, siendo unidos por la fe a Él, entonces su muerte en la cruz es una realidad que nos va a sostener siempre. Cuando seamos probados y tentados, podemos mirar a la cruz y ver que allí Jesús nos ha salvado, que allí Jesús ha muerto por nosotros, que Él ya era consciente de toda nuestra debilidad y falta de fe y murió por nosotros. Cuando pensamos que Dios no nos ama, miramos a la cruz y no hay una cosa mayor que Dios haya podido hacer para mostrarnos que nos ama. Cuando pensamos que Dios no nos oye ni nos responde a nuestras oraciones, miramos a la cruz y nos damos cuenta de que la mayor oración que podemos hacer está ya respondida, que Él nos salve y nos libre. Así que Él nos va a dar la gracia y la ayuda para que cuando nuestra fe sea muy probada y muy tentada, perseveremos. Él nos va a dar gracia para que cuando seamos atacados por el mal en todas sus formas, aunque incluso la que está dentro de nuestro corazón, Él nos va a hacer permanecer y perseverar por la fe en Jesús. No depende de nosotros, depende de su gracia y de su poder. Y lo mejor es que Dios está dispuesto a concedernos su gracia y su poder. Solo acabo diciendo que nos entreguemos a Dios, que nos entreguemos a Jesús, que rindamos nuestra vida a aquel que nos libra del mal, que nos libra de la prueba y de la tentación, que lo ha sufrido por nosotros y sin embargo ha sido salvado porque se libró de ello por la palabra de Dios, y para que en el día final, cuando estemos frente a Jesús, de verdad estemos gozosos y felices de saber que si estamos allí, frente a Él, cara a cara, es porque su promesa es verdad. Él nos librará de la prueba, de la tentación y del mal en todas sus formas.